Soy Juan José Lagos Palomino. Muy buenas noches, estamos el 14 de enero del 2021. Para empezar la clase del día de hoy, jueves, vamos a empezar la sesión exponiendo según el sílabus. Estamos en la unidad número 4, en la semana número 14, mercado de capitales internacionales y mercados de negociaciones o negociaciones de mercado. Obviamente el mercado que nosotros estamos viendo es el mercado de capitales, ¿no? Donde está incluido el mercado de valores como mercado secundario, ¿correcto? Vamos a empezar entonces la exposición. Tenemos entonces bastante que hablar el día de hoy. Para comenzar, vamos a hablar sobre el informe bursátil que hemos estado posponiéndole porque ha habido pocos alumnos las últimas dos clases. Y este informe bursátil va a ser la tarea 14, que es la que voy a dejar el día de hoy. El sílabus nos indica de que tenemos que enseñarles a leer un informe bursátil, para lo cual he traído este último informe bursátil del año 2020 y vamos a leerlo, explicarlo un poco. Constituye, para comenzar, tiene un índice en la cual se detalla todo el contenido de este boletín, ¿no? Este boletín en algunos casos es semestral, en algunos casos es trimestral. Ahora con la pandemia está siendo semestral debido a todas las circunstancias que están pasando. Y a partir del 2021 va a volver a ser mensual o trimestral, no lo sabemos. Pero en este caso tenemos el comportamiento del año estadístico, le llaman ellos, ¿no? El año estadístico es de enero a junio, ¿ok? En este boletín también se indica el número de compañías y valores inscritos, las inscripciones o retiro de valores, las estadísticas de los cambios, de la fluctuación de las acciones, ¿correcto? Listo. Listo. Entonces tenemos que... Vamos de frente. Ahora, en este informe también, como verán, se expresa el informe bursátil en dos idiomas. En el idioma español y el idioma, bueno, como ven ustedes, el inglés, ¿no? Ahora, ¿por qué en inglés? Porque, bueno, nos guste o no, el inglés es el idioma prácticamente internacional, si se quiere llamar así, ¿no? Muchos dijeron, en el caso de los chinos o japoneses, que hace muchos años, hace 20 años, exacto 25, te decían aprende chino mandarín, para que tú puedas negociar con los chinos, te decían, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Los chinos muy astutos aprendieron inglés, ¿no? Porque se dieron cuenta de que su chino era bastante difícil. ¿Quién va a aprender chino mandarín, no? Entonces todos aprendieron el inglés, el chino aprendió inglés y comenzó a negociar en inglés, ¿no es cierto? Finalmente el chino ha aprendido el inglés y se comunica en todo el mundo, ¿no? Es parte de su éxito. El japonés igual, ¿no? El coreano igual, porque es un poco difícil aprender el japonés, un poco difícil aprender el chino y peor el coreano, ¿no? Bueno, entonces a medida de negociación, a modo de esto, este boletín se expresa en dos idiomas, el nuestro, el español o el castellano, como quieren llamarle, y el inglés. Entonces todos estos instrumentos que yo les he enseñado a lo largo de todo este tiempo van a servir para que ustedes puedan entenderme lo que vamos a conversar ahora, ¿ok? Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de qué es la bolsa de valores, hemos hablado sobre el sistema financiero, qué significa el sistema financiero, en qué sistema, dentro del sistema estamos en el mercado, ¿no? En un mercado de capitales que involucra un mercado de valores, estamos en un mercado secundario. Entonces, todos esos términos, hemos hablado por último de indicadores, ¿no? Que ahora sus compañeros han expuesto la tarea. Hemos hablado de un caso muy sonado, que es el caso de Lehman Brothers. Al hablar de indicadores, hemos abarcado bastantes temas estadísticos. Y en este boletín lo que va a consistir es que vamos a leerlo, en ciertas partes voy a explicarlo.
en qué cosa ha impactado. Y lo que va a constar, finalmente les voy a decir en qué consiste también después la tarea, porque la tarea va a ser en base a esta clase, al boletín número 14. Perdón, la de semana 14 y este boletín. Vamos a ponerlo. Finalmente, este es el informe mensual, bueno, de 6 meses, donde prácticamente te evalúa la bolsa de valores de Lima y te indica cómo es que se ha comportado este semestre, se quiere llamar acá, ¿no? Que dice: durante el mes de junio las bolsas del mundo presentaron un comportamiento bastante diferenciado. Te hablan de que al principio las bolsas no estaban positivas, porque ya hemos hablado de que este mercado de valores es un mercado en el cual se deja llevar mucho por el tema de la incertidumbre y el tema del riesgo, ¿no es cierto? Entonces, no es que ellos sean adivinos, sino que hacen proyecciones. Desde el año pasado, exactamente en diciembre, después de las fiestas, el mercado bursátil se vio no tentado, sino que en las proyecciones aparecía algo. No se sabía qué, no se sabía qué era. Muchos mercados comenzaron a sentirse amenazados porque pensaban que era una guerra. El tema de Corea, en Corea del Norte en este caso, el tema de China con Estados Unidos, ese conflicto que existe hasta ahorita de China con Estados Unidos, había un problema en el cual iba a intervenir Corea y supuestamente iba a declararle la guerra a Estados Unidos, tanto Corea a Estados Unidos y China a Estados Unidos. Entonces todo ello estaba conllevando que la bolsa hiciera muchas colubraciones que no eran las que, ¿no? Lo que pasa es que en enero China ya tenía el virus, ¿no? Y los primeros días de enero, aparentemente, los biólogos encargados del virus, se les había escapado, en teoría, el virus, y se había propagado los primeros días en China, ¿no? Tanto así que el virus lo centraron en Wuhan, para que no vaya a otras ciudades como Shanghái, que son ciudades potenciales, ¿no? Entonces, eso pasó, y entonces esa bolsa de valores de China, sobre todo la de Shanghái, ya sabía de que había este virus, ¿no? Y como es una réplica, todas estas bolsas, se comenzaron a pasar la voz, pero no en esa magnitud, ¿no es cierto? Entonces, los índices, como ven, empezaron a subir. La evolución fue de subida al principio de mayo incluso, ¿no? Y más acá vamos a ver unos indicadores más adelante en donde prácticamente estaba subiendo la bolsa. Pero en determinado momento hubo un optimismo, como dicen, ¿no? Excepto por el problema del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y así también hubo una mejora de la economía norteamericana, europea y china, porque ellos eran los que estaban marcando. Y en ese corto periodo antes de lo que explotara todo lo del COVID, se incrementaron porque hubieron estímulos fiscales y monetarios, ¿no? Recientemente otorgados. Pero todo colapsó con la declaración del COVID, ¿no es cierto? Aquí ya Estados Unidos emitió un comunicado admitiendo la crisis del COVID porque la admitió tarde, ¿no? Estados Unidos prácticamente la admitió cerca de mayo, ¿ya? Entonces, ha habido bastantes meses en que Estados Unidos ha estado sin medidas sanitarias, ¿no? Claro, hubieron intentos ahí al principio, en febrero, marzo, pero como que habían dos partes, ¿no? Una parte era Trump y otra parte era la parte científica. Oficialmente, ustedes saben que en Estados Unidos, pues, son como gobiernos, ¿no? Mini gobiernos. Entonces, Nueva York tenía unas medidas, Virginia tenía otras medidas, entonces los alcaldes habían tomado medidas, pero no era una cuestión así, como se dice, global, ¿no? Y ustedes van a ver cómo acá los indicadores, no sé si, bueno, a grosso modo, pero el Standard & Poor's, que es uno de los indicadores, estaba botando una ganancia, ¿no? De 12.2%.
todavía, ¿no? Pero tras esta fuerte caída, ¿no?, del COVID, miren ustedes el Standard & Poor's que estaba subiendo, en todo caso, ¿no? Este es Perú y este es el indicador, ¿no? Te dice, tras esta fuerte caída las bolsas se recuperaron parcialmente, ¿no?, por compras de oportunidad. Esos famosos mercados que yo les llamo golondrinos, esas inversiones golondrinas, que son inversionistas que vienen y ven cómo está el entorno, y si ven que hay una estabilidad económica, invierten. Suben las acciones, ganan y se van, ¿no es cierto? Esa oportunidad de compra, de mejora, estuvo, ¿no? Y ante el anuncio de la Federal apoyará la liquidez de ese mercado, incluyendo los bonos del mercado secundario, ¿no? Que también hubo bonos ahí que estaban como sosteniendo la bolsa, ¿no? Y hubo un ligero y un breve ascenso, ¿no? Pero a partir del 18, que los mercados ingresan a un movimiento lateral, que fue matizado por la publicación de datos económicos positivos, algunos avances en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus y medidas de estímulo en autoridades fiscales y monetarias, la noticia de la propagación del COVID en Estados Unidos y Latinoamérica y los temores de una segunda ola en Europa y Asia propiciaron movimientos alcistas y bajistas en el tramo de... O sea, todos estos impactos hicieron de que la bolsa colapsara finalmente, ¿no? Miren ustedes cómo es que, vamos a ver acá más adelante, los índices principales, o sea, los indicadores bursátiles de Wall Street, como el Dow Jones y el Standard & Poor's, el S&P 500, obtuvieron variaciones positivas que oscilaron entre 1.7 y 1.8, dice, ¿no? Mientras que el Nasdaq, ¿se acuerdan del Nasdaq? Es otro indicador bursátil compuesto, generó una ganancia mensual del 6% en Europa. En referencia al otro indicador stock, que es el europeo, subió 2.8, sobresaliendo los rendimientos de las plazas de Alemania y de París. Del mismo modo, en Latinoamérica, descollaron por sus altas rentabilidades las bolsas de Brasil con el Ibovespa, Chile con el IPSA, y Asia hicieron lo propio en los mercados de Hong Kong y de Shanghái. Shanghái creció 4.6 y Hong Kong 6.4. En lo que se refiere a la Bolsa de Valores de Lima, nuestros índices más representativos también alcanzaron elevados beneficios. El Perú, el SELEC y el Perú General ascendieron a 9.2 y 8.3. En Lima, el IBGC, ¿se acuerdan de ese indicador? Generaron ganancias superiores al 9%. Entre los sectores que sustentaron estos resultados destacados de las mineras, que creció 14.9%, industriales 13.7%, consumo 7.2%, y de manera particular podemos mencionar las Minera Buenaventura, que crecieron las acciones a 17 puntos, subieron, ¿no? Estas fueron las acciones que subieron. Pero en cuanto a las negociaciones en el mercado limeño, se advirtió un incremento moderado, dice, ¿no? En junio. El importe total en negociación es 358 millones.7. Es decir, un 4% más que el mes anterior, a pesar del COVID, ¿no? Pero esas son las acciones. En el número de operaciones realizadas, observándose una mejoría en todos los rubros, ¿no? Vamos a poner un poco más grande en todo caso, ojalá se pueda. Creo que sí. Ok. Ya, esto se dio una ligera mejoría, ¿no? Una ligera mejoría en el tema de las acciones. Esto hablamos a nivel de acciones, ¿no? O sea, si estamos hablando de bolsa de valores, en la bolsa de valores de Lima se negocian estas acciones, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te dice el índice? Te dice que las compras de las acciones de las mineras, todavía, de las empresas industriales, sobre todo de Minera Buenaventura y de Industria Central Cementos Pacasmayo, entre otras, ¿no? Y el consumo retail, que es diferente a las acciones,
se incrementaron levemente como vemos ahí, ¿no? Que en realidad esos incrementos son mucho más elevados, pero a pesar del COVID, todavía en junio había un incremento. Tenemos una negociación de 358 millones, como dice, en el mercado, en la Bolsa de Valores de Lima, y también hubo un crecimiento en el número de operaciones realizadas, ¿no? Tanto los productos de rentas variables al contado y rentas fijas. Pero, ¿qué pasó a nivel macroeconómico? Una cosa es la bolsa de valores, las acciones, siempre lo hemos dicho, y a nivel macroeconómico, a nivel país, ¿no? A nivel país, porque todo impacta en la bolsa de valores, ¿no? De acuerdo a las últimas cifras del INEI, la producción nacional en abril se redujo 40.49%, menos, abajo, en comparación con un mes similar del año 2019. Siendo el peor registro mensual histórico de los últimos 20 años. Resultado del confinamiento nacional por el COVID y los sectores productivos que estuvieron más afectados, ¿cuáles son? Alojamiento y restaurantes, menos 94.55. Construcción, menos 89.72. Menos comercio, menos 65.41. Pesca, menos 57.82. Industria, menos 54.91. Minería, menos 42.29. Y en mejor medida registraron un comportamiento positivo el sector agropecuario, con positivo de 0.57. El aspecto financiero, el sector financiero con 4.6 positivo, y el gobierno, ¿no? Defensa y administración pública con 3.62. Miren ustedes cómo es que el país, estando con todos los indicadores negativos prácticamente, en cuanto al PBI, más adelante vamos a ver que el Producto Bruto Interno también resultó, no creció como debió crecer, y el Producto Bruto Interno sabemos que es la suma de toda la producción nacional, estuvo también bastante bajo. Teniendo todos estos porcentajes negativos, ¿cómo ustedes explican que la Bolsa de Valores de Lima y todas las otras bolsas, ¿no?, como hemos visto internacionalmente, se hayan tenido indicadores positivos, ¿no? Porque han habido ganancias en la Bolsa de Valores de Lima. Por eso es que hay que tener cuidado si uno va a invertir en este mercado de valores, un mercado secundario, en la cual, por eso se llama secundario, ¿no? Vemos cómo las acciones se disparan. Tienen que ver con el tema del país, y tiene que ver con el tema de la incertidumbre y del riesgo, pero miren ustedes cómo la bolsa sigue creciendo. Sin embargo, el país está hecho leña, y los indicadores macroeconómicos, como vemos, están en menos negativo, bastantes porcentajes abajo. Tienen que ver la incertidumbre, tiene que ver el país, tiene que ver el efecto político, el efecto ambiental, el clima, sí, pero estas acciones, como son acciones internacionales, se manejan internacionalmente con la bolsa, ¿no?, de todos los otros países, y como yo digo, siempre en bolsa los inversores son los que marcan la pauta, ¿no? Vamos a seguir leyendo un poco, y a lo que yo iba es de que es interesante que ustedes, ya con toda la alimentación que tienen, bueno, los que me han seguido, ¿no?, obviamente, los que han hecho las tareas conmigo, los que han expuesto muy bien hoy día, y los que siguen leyendo, van a poder hacer fácilmente la tarea 14, ¿no? Que esta es la tarea 14, por si acaso esta tarea 14 es individual todavía. Y esa tarea 14, así como lo estamos leyendo, ya voy a indicar qué es lo que tienen que hacer con la tarea 14. A ver, sigamos compartiendo esto, que está bastante interesante. Esto es una información de primera mano, no es una información que vamos a compartir con ustedes, porque se las voy a pasar, ¿no?, para que ustedes puedan leer. Estábamos en el indicador, ¿no? El indicador de inflación en Lima Metropolitana disminuyó 0.27 en el mes de junio, dice. Dicha variación sustenta su mayor parte por la reducción de precios en el gran grupo de consumos de alimentos y bebidas de 0.77. Menos, ante el menor valor de las
o sea, claro, aparecieron a nivel de todo país, la agricultura directamente comenzó a llegar a los parques. Bueno, acá en Lima, por ejemplo, comenzaron a haber ferias donde el pequeño productor se ponía de acuerdo con las grandes municipalidades y les daban oportunidades a esos productores para que directamente traigan el producto a las ferias. Entonces, lo que a ti te costaba en los supermercados a 5 soles, ¿no? Acá las ferias lo tenían a mitad de precio. Y entonces ese asunto o disminuyeron los precios, ¿no? Bueno, entre otros, del mismo modo el grupo de transportes también disminuyó por la reducción de precios de la gasolina y del petróleo. El petróleo bajó. Y por el contrario, subieron los precios de los grupos de consumo, bueno, obviamente, ¿no? Ante mayor demanda, eh, los precios subieron, ¿no? En la oferta, en este caso se cumple la oferta. Debido al alza del valor de los productos medicinales, también subieron esos precios. El alquiler de vivienda, combustible y electricidad subió 0.47, explicado por el alza de precios del gas doméstico y del servicio de luz, ¿no? La luz aumentó un 30%. Asimismo, el BCR acordó mantener la política monetaria expansiva, preservando la tasa de interés referencial de 0.25. Sumado a mayores operaciones de inyección de liquidez, la decisión se tomó considerando la inflación de este año se ubicaría por debajo del rango de la meta. Debido al debilitamiento significativo de la demanda, las expectativas de inflación a 12 meses disminuyeron en 2.2 al cierre del 2019 y a mayo era 1.5. Los indicadores de expectativa de las empresas sobre el crecimiento del PBI se recuperaron ligeramente en mayo, en línea con la apertura gradual de actividades económicas. Los riesgos respecto a la actividad económica mundial se han materializado, lo que indica una recesión económica global para este año. Respecto al mercado cambiario, el dólar terminó en 3.54 en junio, ¿no? Entonces, miren ustedes que a pesar de esta recesión global, ¿no? Porque es una recesión a nivel del mundo, estas bolsas de todo el mundo siguen disparando indicadores positivos, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta de que es un mercado no paralelo, pero secundario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Finalmente, durante este último mes, o sea, junio, se produjo la inscripción de las acciones del Bank of China en Perú, en los registros de la Bolsa de Valores. Bueno, hubieron otros listados también que se han introducido en la bolsa de valores, que se han inscrito. Finalmente te dice que durante el primer semestre del 2020, la economía global y con ello las distintas plazas bursátiles se vieron afectadas de sobremanera por las medidas restrictivas para limitar el avance del COVID. La caída del primer trimestre del año llegaron a niveles de crisis del 2008. Claro, la crisis de Lehman Brothers, y no solamente fue Lehman Brothers, también fue Nasdaq y otras empresas auditoras también, que el 2008 no sé qué sucedieron varias caídas. La burbuja inmobiliaria también fue entre el 2007 y 2008. Desde ahí no se veían estos niveles de desgaste, de depresión, de crisis, ¿no? Y estas pérdidas son similares a ellas, ¿no? Entonces, no obstante, en la segunda parte del semestre se recuperaron parcialmente las pérdidas y las bolsas mundiales alcanzaron mayores ganancias, ¿no? O sea, hubo en el primer trimestre una subida, como digo yo. Y después ya de este modo, en el primer semestre, el índice más representativo peruano, el Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima, Perú Select, disminuyó 15.38. Ahí ya comenzó a ver la pegada, ¿no? Ya en el segundo semestre. O sea, el primer trimestre fue positivo, pero en el segundo semestre ya no. El periodo se inicia con la firma del acuerdo comercial de la fase 1 entre Estados Unidos y China, lo cual generó expectativas positivas en las plazas bursátiles. Sin embargo, este sentimiento duraría poco, porque ya que la propagación del COVID en el interior de China conllevó a que la OMS declarara dicha enfermedad como una enfermedad de salud global, pandemia, propiciando que las bolsas cerraran enero en terrible negativo, ¿no?
a pesar de que febrero inició con una recuperación parcial en las plazas bursátiles, dadas las medidas de estímulo de China, la rápida propagación del virus en Italia, Irán y los nuevos casos en distintos países iniciaron la incertidumbre en los mercados, conllevando a una nueva caída a finales de febrero. Ya se comenzó a sentir, ¿no? El punto más álgido fue en marzo, cuando la rápida expansión del COVID en el mundo hizo que la OMS la denominara pandemia. Y como medida de protección de la salud, diversos países anunciaron el confinamiento social obligatorio. Bueno, y la historia ya lo conocemos, ¿no? Durante el mes de abril los mercados continuaron sobrellevando eventos desfavorables como el pánico por la propagación de la enfermedad, y los indicadores obviamente comenzaron a ser cada vez más negativos hasta, bueno, tendríamos que leerlo, en junio continuó la recuperación parcial de distintas plazas a medida que se reduce, claro, en junio comenzó a recuperarse, ¿no? Bueno, en conclusión, acá están los indicadores bursátiles. Dice, a ver, vamos a leerlo. En este contexto, durante este primer semestre, el índice global obtuvo una pérdida de 7%. En Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 disminuyó 4.04%, y la ganancia de Nasdaq compuesto Nasdaq sí ganó 12%, el NICE, el de New York, perdió 14.51% según ese indicador. Son los índices bursátiles, ¿no? En Europa, el DAX, el de Alemania, perdió 7%, bueno, 17 y 18, ¿no? Cayeron. En Europa cayó. Respectivamente, en Latinoamérica las pérdidas se alinearon, ¿no?, semestralmente a los resultados de las bolsas globales. El IFOBEPSA de Brasil, que hemos hablado de él, el de México, el de Chile y el Merval de Argentina descendieron 17.8, 13.38, 8.54 y por último el argentino 7.16 respectivamente. En Asia las pérdidas fueron menores debido a la temprana contención del COVID. Bueno, Japón y China lo sabían antes, desde enero, si es que no es desde diciembre. Y la reapertura económica, donde Shanghái compuesto bajó solamente 2 puntos y Nikkei, el de Japón, bajó 5.78. En el caso de nuestro país, el Standard & Poor's Bolsa de Valores, Perú Select, perdió en el primer semestre 15 puntos, con 38%, mientras que el Perú General hizo lo propio con 17.77%. Bueno, chicos, todos estos índices, indicadores que estamos hablando, vamos a dejar como tarea, ¿no es cierto? Hasta más o menos voy a indicar hasta dónde, hasta al momento que deje la tarea, para que ustedes puedan comentar en la tarea 14, ¿no? Eso sería la tarea, la clase del día de hoy. Y vamos a iniciar la clase de negociaciones en el mercado de valores. Creo que ya no nos va a quedar tiempo. Lo podemos hacer para la siguiente clase porque en realidad es larga la tarea. Bueno, esta clase, negociaciones en el mercado de valores, es un PDF bastante interesante donde se narran las técnicas básicas de negociación en la bolsa de valores, y obviamente hay toda una metodología de cómo enfrentar estas negociaciones. Esta va a ser la tarea 15 y 16, que ya la voy a explicar en la siguiente clase con mayor detenimiento. Y ahora vamos a dar por terminada la clase. Hemos tenido la lectura, en este caso del boletín, que lo tenía bastantes días guardado porque no venían alumnos. Este boletín va a ser la tarea 14 para que ustedes puedan. Estos son los indicadores bursátiles. Está el Standard & Poor's y bueno, y todos, ¿no? Está todo para que ustedes puedan leerlo con detenimiento y puedan sacar sus propias conclusiones. Ahora que han leído, los que han hecho las tareas, los que han leído, van a poder entenderme lo que les estoy hablando. Esto, por ejemplo, es la capitalización bursátil en la Bolsa de Valores de Lima. En junio del 2019 teníamos estas capitalizaciones y en junio del 2020 estamos a menos de la mitad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay bastante monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima en junio del 2019.
En marzo del 2020 hubo un buen monto, pero lamentablemente con el tema del COVID afectó notablemente el tema de las negociaciones. El número de operaciones, a pesar de todo, como vimos en la lectura, se mantuvo, a pesar de todos los mercados que tenían negativos, minería, el restaurante, turismo, etcétera. Acá es para que lo lean y puedan tenerlo como información, incluso para que puedan hablar sobre esto. Ya ahora los que han leído y han hecho las tareas van a poder entender lo que estamos pasando en estos momentos. Hay un ranking de valores también. Aquí se pueden ver a las principales empresas que están en bolsa. Por ejemplo, valores que más subieron y bajaron. Aquí están, ¿no? Valores de los valores más cotizaciones de los valores más negociados también. Están las empresas Bacus, por ejemplo, Scotiabank. Tenemos Casagrande. Están todas las empresas que están jugando en bolsa, que le llaman Alicor, Graña y Montero. Okay, estos son sus indicadores, cómo se han comportado. Pueden verlo, Atacocha, hay mineras, ¿no? Lo que pasa es que al principio a nivel de bolsa de valores se seguía cotizando, ¿no? Seguían habiendo operaciones, eso no paró. La bolsa de valores seguía cotizando, seguían habiendo ruedas de bolsa, ¿no? Nunca cerró, ¿no? Creo que cerraron 2 días, me parece, pero después de ahí siguió. Entonces, por eso es que hay una suerte de ganancia. O sea, en otras palabras, la bolsa de valores siguió ganando, sí, siguió ganando, ¿no? A pesar de la crisis del COVID, que después ya se vio afectada, ¿no? Porque ya hemos visto los indicadores a nivel de país, a nivel macroeconómico, del Producto Bruto Interno y etcétera, son negativos, ¿no? Tenemos un menos 40 y tantos % en el tema de la minería y menos 89%, 94% de negativo en el tema de turismo, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello, la bolsa de valores siguió funcionando y siguieron ganando plata los inversores. Ok, muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Yo esto este boletín se los voy a colgar en el aula virtual. Vamos a irnos con la imagen del boletín, que está muy, muy interesante. Es importante que ustedes ya comiencen a hablar en estos idiomas, ¿no? Para que ustedes puedan, ante una conversación o una sustentación de tesis, puedan ustedes sustentar y hablar de este tipo de idiomas, ¿no? Incluso el inglés que les pongo acá, de alguna u otra manera, también es útil, ¿no? Para que ustedes puedan también tenerlo en cuenta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En la clase del día de hoy, negociaciones, hemos leído el boletín de la Bolsa de Valores del primer semestre del 2020. Muy interesante. Hemos hablado sobre los índices bursátiles y el crecimiento del PBI en el caso de nuestro país, Perú. Muchas gracias por la asistencia a esta clase. Nos estamos viendo el día martes. En interno vamos a coordinar sobre la tarea. Muchas gracias. Muy buenas noches.